Así es que voy a leer el verso número 9 y luego todos juntos vamos a leer el verso número 10. Primero de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Dice el número 9 así: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Padre, en esta mañana te alabamos, te bendecimos y ahora lo queremos hacer a través de tu bendita palabra. Tu palabra es tu voz, Señor. Es esa voz que nos habla día con día. Y hoy, sin lugar a dudas, lo harás hablando a nuestro corazón. Edifícanos, Señor, a través de tu palabra. Bendícenos, que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruye, tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Que la voz tuya, Señor, penetre en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro ser, completamente para decidir conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, glorifícate en nosotros. En esta mañana te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Tengo una pregunta que decirles, amada Iglesia Betel, una pregunta: ¿cuál es la clave para recibir todas las bendiciones de Dios? ¿Cuál será la clave que Dios tiene para que podamos recibir todas las bendiciones de Dios? A través de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una cosa que podemos distinguir en las personas que siempre han sido bendecidas por Dios. Ahora, Dios en su voluntad, en su deseo, siempre quiere bendecirnos. Y nos ha bendecido hoy en esta mañana. Y nos ha bendecido cada día. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana y la fidelidad de Dios es grande. Así es que aunque no merecemos toda la bendición o todas las bendiciones, no las merecemos ni somos dignos de ellas, pero por la gracia de Dios somos bendecidos cada día. Él nos otorga bendiciones, en alguna manera, a veces más de lo que esperamos, hermanos, más de lo que podemos esperar. Pero también en muchas ocasiones nosotros podemos ser esa fuente de que no recibamos toda bendición de Dios. ¿Cómo? Bueno, a través de la Biblia vemos en muchos siervos de Dios, en muchos hijos de Dios, siervos y siervas del Señor, lo que hicieron o lo que estuvieron haciendo para que el Señor los bendijera continuamente. Por ejemplo, tenemos en este pasaje que acabamos de leer, en Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo número 9 y 10, dice el 10, e invocó, es decir, habló con Dios, platicó con Dios, le dijo así: e invocó Jabes al Dios de Israel, lo buscó a él y le dijo: se dirige a Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, y le dice: si me dieras bendición, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y luego al final dice: y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué le concedió Dios lo que él pidió? Nosotros no somos tan buenos como para recibir de Dios lo que le pedimos, pero les dije que es por la gracia de Dios que Él nos bendice, solo por la gracia del Señor. Pero a través de esta escritura y a través de algunos pasajes más que quiero compartir, vamos a encontrar que el Señor, Él nos quiere bendecir, como bendijo a Jabes, como bendijo a Abraham, como también bendijo a David y a muchos más en su palabra. Si me dieras bendición, si me dieras bendición. Él pedía en esta oración bendición, ensanchar su territorio,
la mano de Dios estuviera con él y que lo librara del mal para que no lo dañase. Y entonces le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a buscar en un pasaje más de la Escritura algo que es muy significativo para poderlo tomar en cuenta. Veamos todos lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 24. Vayamos al libro, a la carta del apóstol Juan. Es 1 de Juan, capítulo 3, versos 21 al 24. Dice la palabra del Señor así: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En este pasaje hay un texto clave. Dice el texto número 22: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Se acuerdan lo que pidió Jabes? Muy bien, pidió bendición y ya especificó: oh, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, etcétera. Ok. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, del Señor. Pero ahí está, en la parte siguiente del texto dice: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ¿cuál es la clave para poder recibir toda bendición de Dios? De lo que le pedimos a Él cuando le decimos: Señor, bendíceme. Bueno, dice la Escritura: cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En otras palabras, la clave para recibir toda bendición de Dios es ser obedientes al Señor, punto. Ser obedientes a Él, y eso implica guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, por esto nos dice aquí el apóstol Juan sobre este asunto. Ahora, también en 1 de Juan, capítulo número 5, cuando hablamos de pedirle algo a Dios, dice el texto, verso número 14, verso número 15, hablando de lo que le pedimos a Él, dice aquí el pasaje, 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero dice, conforme a su voluntad, no es conforme a nuestra voluntad, sino es conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos esa confianza que Él nos oye, esa seguridad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y enlazando estos textos que nos acaba de hablar el apóstol Juan en su carta, entendemos que para poder ser bendecidos por Dios, recibir toda bendición de Dios, cuando le pedimos algo a Él, que Él nos bendiga, es importante que seamos obedientes a su palabra, pero lo que le pedimos a Él es conforme a su voluntad. Así es que, ¿qué es lo que nuestra hermana oró aquí? ¿Pedir qué? ¿Por qué están pidiendo? ¿Por qué estamos pidiendo? ¿Por un pastor? ¿Conforme a mi voluntad? Pues no. ¿Conforme a la voluntad de la iglesia? Tampoco. Es conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Él nos oye
y sabemos que si lo pedimos a Él, Él nos lo va a dar en su tiempo. Pero necesitamos seguir pidiendo conforme a la voluntad de Él, del Padre, conforme a su voluntad. Pero también Dios está viendo que esta iglesia, nosotros, llevemos una vida de obediencia al Padre. Y entonces Dios nos va a conceder esa bendición en su momento y en su tiempo de tener aquel pastor aquí que dirija, que guíe esta iglesia. De eso es lo que estamos orando, de eso es lo que estamos viendo sobre las bendiciones de Dios. Entonces, tenemos la seguridad, tenemos la confianza que el Señor nos va a bendecir conforme a su voluntad, pero necesitamos ser obedientes también, ser obedientes a Él continuamente. En cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos pues las peticiones de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora bien, hay un ejemplo en la palabra de Dios, nada más por especificar, de muchos ejemplos quiero hablar sobre este. En Génesis capítulo número 28, les quiero llevar al pasaje donde Jacob hace un pacto con Dios. Génesis capítulo número 28, verso número 20. Hizo un voto, un pacto con Dios Jacob, dice el verso número 20, Génesis 28, 20, e hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿En qué le iba a obedecer Jacob al final? Dice, en el diezmo apartaré para ti. E hizo Jacob ese voto. Y así nosotros podemos comprometernos con Dios en ser obedientes a Él, en ser obedientes a su palabra. Hay un caso en la Biblia donde quiero llevarles también. En el libro de Primero de Samuel. Vamos todos a Primero de Samuel. Capítulo 15. Primero de Samuel 15. Si usted alguna vez ha escuchado esta historia de la Biblia acerca del rey Saúl, nos vamos a familiarizar con lo que voy a leer. Si usted alguna vez no lo ha escuchado, vamos a aprender juntos. Si se le ha olvidado sobre esta historia, vamos a recordar juntos. De eso se trata, de aprender y recordar juntos la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 15, verso número 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Y dice Saúl: yo he cumplido la palabra de Jehová. Declara Saúl. Cuando viene Samuel, entonces le declara ahí. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. En el verso 14 dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué es esto que estoy escuchando? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Eso dice Saúl. Le responde a Samuel. Ahora vamos al verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel?
y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Dice por segunda vez Saúl: he obedecido a la voz de Jehová. En el versículo 21 dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias ¿de qué? Del anatema. ¿Usted sabe qué es el anatema en la Biblia? La palabra anatema es maldito, lo que es dedicado o maldecido por Dios. Maldito, ese es el anatema. Entonces, ¿de dónde tomaron? De las primicias del anatema. Eso ya había sido maldecido por Dios, porque era el anatema. Entonces, tomaron de las primicias del anatema, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. En otras palabras, Saúl pensó que estaba haciendo bien y dijo: no importa, es decir, voy a tomar de esto, de lo del anatema, y lo voy a traer para ofrecérselo a Dios, sacrificio a Dios. Pero le está ofreciendo algo que está maldito, algo que Dios no iba a recibir, porque Dios no se agrada en esos sacrificios. Ok, ahora sigamos con la historia en esta lectura. Verso número 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y luego afirma Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, ahí reconoce y dice Saúl: yo he pecado, pues he quebrantado ¿qué? El mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué razón? Porque le temía al pueblo, le temía a la gente, le temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, dice Saúl, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pero Samuel le responde en el verso número 26 y le dice: no volveré contigo. ¿Por qué? Porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl a Jehová. Le dio la oportunidad, pero Dios ya lo había desechado. Ahora bien, con este ejemplo en la palabra de Dios, ¿qué es mejor para el Señor? El guardar sus mandamientos, el guardar su palabra. Y es que Saúl pensaba ofrecerle a Dios algo que era anatema, algo que era maldito. Él lo que pensaba hacer, y de eso nos iba a agradar Dios. Por eso Dios le había dicho a Saúl: destruye todo,
no dejes nada. Pero él dejó y perdonó eso y lo dejó y pensó que con eso Dios se iba a agradar. Entonces, en otras palabras, ¿lo que hizo Saúl fue agradable ante los ojos de Dios? En ninguna manera. Entonces no guardó la palabra de Dios como Dios le había dicho, y además lo que él quería hacer no era agradable ante los ojos de Dios. ¿Y qué fue lo que leímos en el texto de 1 de Juan capítulo 3 versículo 22? Que tendremos todas las cosas que le pedimos a Dios, pero si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y esa es la clave, hermanos, para recibir bendición. Ahora, Saúl era bendecido porque él tenía el reino. Él estaba dirigiendo a la nación de Dios, a la nación escogida por Dios. Estaba dirigiendo al pueblo de Dios, estaba guiando al pueblo como rey, y Dios lo había bendecido. Aunque el pueblo fue el que pidió rey, pero Dios se los dio y les dio a Saúl por rey. Y todo iba bien hasta que aconteció esto. Ahora, Dios había bendecido a Saúl realmente, pero en ese momento, ¿qué fue lo que perdió Saúl? ¿De qué lo destituyó Dios? Del reino. Ya no serás más rey de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que perdió Saúl? La bendición de ser el rey de Israel, la bendición de dirigir una nación, la nación de Dios, la nación de Israel. Hermanos, muchas veces nosotros también, por ciertas circunstancias en la vida, cuando decidimos no obedecer a Dios o no hacer lo que le agrada a Él, perdemos bendiciones. Pero cuando nos decidimos hacer lo que el Señor dice y agradarle a Él plenamente, completamente, Dios va a seguir añadiendo bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Así es. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte, pero para eso, sí, como lo leímos en 1 de Juan, es necesario que guardemos sus mandamientos y que hagamos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, para recibir todas las bendiciones de Dios, hermanos, se necesita ser obedientes al Señor. Que esta amada iglesia podamos ser obedientes juntamente conmigo, ¿sí? Reconocemos que somos seres humanos y que le fallamos a Dios, pero necesitamos mejorar en nuestra vida espiritual. Necesitamos ir hacia adelante y cada vez mejorar, es decir, cada vez más ser obedientes, cada vez más hacer las cosas que le agradan a Dios, al Señor. Y tenemos estos ejemplos en la Biblia. El rey David, ¿ok? Tenemos el ejemplo del rey David. Aún y con todo lo que hizo el rey David, pues fue bendecido por Dios. Y sobre todo porque dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? A pesar de sus errores, de sus fallas, pero con todo eso, Dios lo bendijo. Él se apartó de la maldad y él buscó a Dios con un corazón contrito y humillado, y Dios lo siguió bendiciendo y le llamó de esa manera. Hechos capítulo 13, versículo 21. Hechos 13, 21. Mire usted, vayamos a la escritura, la palabra de Dios. Eso es lo que estamos viendo, la palabra del Señor. Hechos 13, verso número 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. Estoy en Hechos 13, 21. Varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Eso fue lo que Dios hizo cuando Dios les dio a Saúl por rey. Ahora en el verso número 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de David. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dice el Señor, quien hará todo lo que yo quiero. De eso se trata, que hagamos todo lo que Dios quiere.
un varón conforme al corazón de Dios, una dama, una mujer conforme al corazón de Dios. Noé también obedeció a Dios porque él siguió todas las instrucciones de cómo debería de construir el arca. Noé halló gracia delante de Dios, pero él obedeció al pie de la letra lo que el Señor le dijo. Abraham, ¿qué más podemos decir? Abraham, un hombre de fe, que aún y con todo llevó a su único hijo, enalbardó su asno y caminó rumbo al monte Moria, donde allí iba a ofrecer a su único hijo, a Isaac. Pero él le dijo a sus siervos: iremos el muchacho y yo, mas vamos a volver. Él tenía fe, pero él obedeció. Y cuando estaba a punto de degollar a su hijo allí en el altar, cuando amarró a su hijo, estaba la leña, el fuego y todo listo para el sacrificio, el muchacho preguntó: bueno, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y le dijo a Abraham: Dios proveerá de cordero, Dios proveerá. Y cuando ató al muchacho ahí, él obediente también a su padre, no habló e hizo lo que su papá le dijo, y ahí estaba listo para degollarlo. Pero en eso se oyó la voz del ángel de Jehová desde el cielo y le dijo: detente, Abraham, no hagas tal cosa. Ahora conozco que tú temes a Dios, por cuanto obedeciste mi palabra. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham. Hermanos, sin lugar a dudas, es importante, la obediencia sí lo es, de suma importancia. El obedecer a Dios, el hacer lo que sus mandamientos, guardar su palabra y las cosas que son agradables delante de Él. Sigamos orando, hermanos, sigamos pidiéndole a Dios, sigamos siendo obedientes, esforcémonos en ser mucho más obedientes a Él, haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Y Dios tiene ya preparado a ese siervo, a ese varón que va a ser el que va a dirigir y conducir esta iglesia aquí en la tierra. Tenemos a Jehová, el pastor de pastores, es nuestro pastor y nada nos faltará, lo sabemos, pero terrenalmente necesitamos de un guía espiritual. Cada iglesia tiene su pastor y esta iglesia, Dios permita que tenga en su tiempo, en su momento, a ese varón que les va a guiar. Estoy orando y sigo orando por eso. Y yo les animo a que sigamos adelante. Ya aprendimos que es necesario ser obedientes, recibiremos toda bendición de Dios y guardar sus mandamientos, a hacer las cosas que son agradables para con Él. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, gracias, Señor, en esta mañana, mediodía. Alabamos tu nombre, Señor, y vamos delante de tu presencia. Sí, Señor, reconocemos que muchas veces te fallamos, Padre. Somos humanos, somos tus hijos y no podemos, Señor, esconder lo que a veces también te fallamos en nuestra vida. Pero tú eres bueno, Señor, muy bueno, misericordioso. Mas no queremos abusar de esa misericordia, sino comprometernos, Señor, tener un compromiso contigo de que cada día que avancemos, crezcamos, seamos mayormente obedientes a ti, guardando tus mandamientos, tu palabra y haciendo las cosas que a ti te agradan, Señor. Que nuestro corazón sea ese nuestro propósito de seguir obedeciéndote, Padre, agradándote en todo, Señor. Bendice tu iglesia. Yo sé, Señor, que tú tienes algo preparado para tu iglesia en cuanto al siervo de Dios que estamos orando. Y, Señor, todo a su tiempo lo sabemos. Pero te pido que tú sigas obrando en cada corazón, en cada miembro de esta congregación, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre. Nos ponemos en tus manos. Que tu gracia, Señor, nos sostenga y nos continúe sosteniendo día tras día. Tu gracia, tu misericordia, Señor, tu amor. Te pedimos perdón, pero también te pedimos que nos ayudes. Síguenos guiando, Padre. Gracias, bendito Señor, te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien.